Yo les voy a dar aquí la parte de Bioconductor para datos transcriptómicos de célula única o single cell RNA-seq en inglés. Y esta parte en realidad está basada en un libro que se llama Orchestrating Single Cell Analysis with Bioconductor, que lo escribieron varios miembros de la comunidad, incluyendo Robert Amezquita, Stephanie Hicks y Aaron Loon. Y que este libro es un esfuerzo de la comunidad de Bioconductor por intentar tener una mejor introducción a todo este mundo. Hay un montón de paquetes de R de Bioconductor para este tipo de datos. Entonces, esta es como una guía y es bastante útil si están empezando. Los materiales del curso los pueden descargar con Use This, Use Course, pero no se los recomiendo, digamos, si es que quieren tener siempre la versión más actualizada. Esto funciona muy bien si el curso no está cambiando, pero si lo estás cambiando con este comando no es tan fácil de actualizar los datos. En la página web siempre van a estar actualizados, entonces esa es otra opción. O la opción como más avanzada es de clonar el repositorio en GitHub. Y entonces así es fácilmente poder actualizar los materiales del curso para la versión más nueva usando el comando de git pull. Entonces lo pueden hacer desde la terminal o lo pueden hacer con Git Desktop o cualquiera de esas herramientas que ya Alejandra les explicó. O incluso lo pueden hacer desde R con este paquete, Git2R. Como les decía, este curso está basado en este libro de Orchestrating Single Cell Analysis de Bioconductor. Y esa es una de las imágenes del libro que ya les mostró Alejandra Medina ayer. Esta imagen aquí muestra el objeto de R que se llama Single Cell Experiment, que es un objeto definido en un paquete de Bioconductor, diseñado específicamente para manejar este tipo de datos y de diferentes plataformas y de diferentes proyectos. La idea es que este objeto tiene varias partes que están ligadas, ¿no? Varias de esas partes son como unas tablas, digamos. No fuerzas son un data frame, pero tienen, digamos, son objetos luego cuadrados, ¿no? Esas tablas tienen información muy, muy útil para nosotros. Una tabla va a obtener la información de los genes. Entonces, digamos, la tabla más sencilla es nada más tener el identificador de cada gen, ¿no? Gen 1, gen 2, gen 3. Pero también para cada gen puedes tener información de cuál es su ID, digamos, en la base de datos de Entrez, de NCBI, o la base de datos de Ensemble, o el símbolo, ¿no? Que eso puede ser digamos, el nombre en texto, ¿no? Del gen. O la posición o el cromosoma. Entonces, esa es información de los genes y viene en esta tablita verde. Luego, tenemos información de nuestras células, que eso, para cada célula podemos tener un identificador de la célula, o también información si es que tuvimos que mandar a secuenciar en diferentes grupos de muestras. Eso en inglés se le dice batch. Pues podemos tener el ID de cada batch, podemos tener información de dónde viene esa muestra, puede ser, por ejemplo, la región del cerebro, o el individuo de quien obtuvimos esa muestra, ¿no? Entonces esa tabla viene aquí en naranja. Y una vez que tenemos entonces células y genes, podemos obtener una tabla intermedia, que es la tabla de la información de esas células para esos genes. Entonces, esas es las tablitas azules. Podemos tener más de una tabla. Por eso aquí se ve una en el fondo de azul claro y otra enfrente de azul más oscuro. Ahora, esas tres tablas están ligadas porque un renglón en la tabla verde es un gen. Eso también va a ser un renglón en la tabla azul, donde tenemos genes en los renglones. Y en las columnas tenemos células. Ahora, una columna de esta tablita azul, si lo giramos un poco, que es esta imagen aquí, esta flechita, una columna aquí en las células se vuelve un renglón en nuestra tabla naranja, porque aquí cada columna de la tabla naranja es una variable que nos explica información de las células. Entonces
Entonces, estas tres tablas, ¿no? Que están ligadas de una forma, digamos, donde tal vez tienes que transponer una para la otra para verlas en las mismas dimensiones, ¿no? Estas tres tablas están ligadas y las podríamos tener por separado. Pero ¿qué pasa si las tienes por separado y quieres de repente obtener la información de solo un gen? Pues tal vez se te olvida también obtener ese mismo subconjunto para la tabla azul, ¿no? ¿Y qué tal que quieres luego nada más obtener un subconjunto de células, ¿no? De la tabla naranja? Pues tal vez se te olvida hacer lo mismo en la tabla azul, ¿no? Entonces, el paquete de Single Cell Experiment liga estas tres tablas de forma que siempre van a tener sentido, ¿no? Y nos simplifica a nosotros la vida porque si queremos, por ejemplo, obtener un subconjunto de genes y células, lo podemos hacer y el objeto nos va a, a hacer esos subconjuntos en cada una de las tres tablas de forma automática. Hay una tabla extra que es esta tabla morada y es una clase de tablas que es las dimensiones reducidas. Y esta va a tener un renglón por cada célula, pero cada columna, el número de columnas va a depender, por ejemplo, de qué estamos trabajando. Si estamos trabajando, por ejemplo, con componentes principales, podemos tener tal vez 3 columnas, ¿no? Entonces, esta tablita morada no está derivada, no está, digamos, directamente relacionada a la tabla azul. Es derivada de la tabla azul porque así la calculas, pero no está directamente relacionada una vez que ya la calculaste. Entonces, por eso está un poquito aquí separada la tablita morada. Y es un tipo de tabla, de clase de tabla, porque podemos tener una tabla para los componentes principales, otra para la representación en PSNI, otra para la representación en UMAP. Entonces podemos tener aquí un montón de tablitas moradas. Entonces eso es lo que es este objeto y es en lo que vamos a tener varios ejercicios donde vamos a aprender más de este objeto. Alejandra Medina también les mencionaba esta imagen que resume todos los diferentes pasos para un proyecto de análisis de datos de single cell. Desde el diseño experimental, procesamiento y análisis. Nosotros no vamos a ver nada de los primeros dos pasos, ¿no? Vamos a estar dentro del mundo de Bioconductor, que es una vez que estamos aquí trabajando en la parte de R, es cómo construir este single cell experiment y varios de los pasos aquí de procesamiento de datos, ¿no? Hay varias herramientas para hacer la parte de procesar los datos crudos, ¿no? Y les vamos a mostrar cómo importar varios de esos diferentes tipos de archivos que salen aquí en este paso gris a R. Pero principalmente nos vamos a enfocar en este paso intermedio. Si no haces bien este paso intermedio, cualquier cosa que hagas después de clustering, expresión diferencial o análisis de trayectorias, eso no va a salir bien, ¿no? No nos va a dar tiempo de aprender así a súper detalle todas estas partes, ¿no? Pero porque es más importante aprender esta parte de procesamiento de datos y tener una base sólida. Al mero final les voy a platicar de un proyecto de este año, de mi trabajo, que se llama Spatial LIVD, ya lo instalaron incluso, que tiene que ver con transcriptómica espacial, ¿no? Y si se meten a los detalles van a ver que usé muchísimo el objeto Single Cell Experiment, aunque no está diseñado per se para ese tipo de datos, porque ahora tenemos imágenes relacionadas a las matrices, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver una pequeña introducción que es como los pasos así, muy simplificados de lo que podría ser un análisis, ¿no? Entonces, vamos aquí a hacer una pequeñita introducción con 4 de los paquetes. Yo estoy cargando aquí un paquete que se llama Single Cell RNA-seq, que ese es uno de los primeros que salió y es un paquete que contiene datos de ejemplo. Luego otro que se llama Skater, que ese es uno para análisis de datos de este tipo. Y Scran, que también es para análisis. Por último, Plotly, que es para visualización. Entonces, ahorita mi R lo está cargando, ¿no? Y mientras lo carga, les muestro lo que vamos a hacer. Con el paquete de Single Cell RNA-seq,
vamos a cargar uno de los datos de ejemplo que tiene el paquete, que es el apellido del primer autor es Macosko y tiene que ver con datos de retina, de ojo. Ya cargó Single Cell RNA-seq, ahorita está cargando Skater. Ya va en Plotly, ya terminó de cargar. Muy bien. Ya cargamos los 4 paquetes a nuestra sesión de R. Aquí con este comando voy a crear el objeto SCE, que es en la abreviación de Single Cell Experiment. Pues ahorita, esta función, les pedí que lo corrieran, o es parte de lo que tuvieron que correr ayer. Y en mi caso, yo ya lo había corrido. Entonces, está usando unos datos que tengo en mi caché, que es archivos que tengo guardados en mi computadora. Si no los tuviera, esta función reconocería que tendría que bajarlos de internet y almacenarlos. Ahorita ya cargué ese objeto y les voy a mostrar una función que me gusta del paquete pry-r, que ese también les pedí que lo instalaran. Y esa función se llama object-size. Y nos va a decir qué tan grande es ese objeto en memoria. Entonces, en este caso, ¿qué tan grandes son los datos? Pues, vemos que son de 461 megas, ¿no? O sea, ahorita en mi sesión de R me salió exactamente lo mismo que les tengo en la presentación. Ahora veamos cómo es este objeto. Este es un objeto de Single Cell Experiment. Lo voy a imprimir, ¿no?, para verlo. Y vamos a ver que nos dice, mira, es un objeto de clase Single Cell Experiment. Nos da algo de información aquí en resumen. Nos dice, mira, tenemos una tabla de 24,600 por 49,300. ¿Qué son estas dos dimensiones? Los renglones son los genes, entonces en este caso tenemos 24,600 genes. Y las columnas son las células. Entonces este set de datos es de 49,000 células. En esta parte nos dice assays. Y dice, mira, tienes uno que se llama counts. ¿Qué son los assays? Si me regreso a esta imagen, los assays es la tablita azul. Entonces, esta imagen que les estaba mostrando aquí tiene los nombres de los componentes del objeto de Single Cell Experiment, donde viene guardada esta información. Nos dice aquí en assays que nada más tenemos una tabla, ¿no?, que se llama counts, pero podríamos tener varias, que es la familia de tablas azules. En raw data nos dice, mira, tenemos 24,000 genes, que esa es esta información de la tablita verde. En call names nos dice, tenemos 49,000 nombres de columnas, que esos son los nombres de columnas de la tabla, de la tabla azul, que corresponde a los renglones de la tabla naranja. Que esa es la tabla de información de los genes. Una vez que vamos aquí a la tabla de información de los genes de las células, en la tabla de información de las células, que se llama call data, nos dice que tenemos dos nombres, o sea, solo dos columnas. Y una de ellas es cell.id, que no es lo mismo que esta, cell-id, y otra que se llama cluster. Luego nos dice, a ver, ¿cuántos nombres tenemos de las tablas moradas? Y nos dice, mira, tenemos 0, ¿no? Porque hasta ahorita no hemos construido ninguna tabla morada. Entonces, lo que siempre tiene que tener este objeto es la tabla verde, la azul y la naranja. La morada es opcional. Y por último nos dice, qué nombres tenemos de experimentos alternativos. Es esto de alt, de alternativo, XP de experimento. Nos dice que tenemos 0. Vamos a ver más adelante cómo le agregamos partes a ese objeto. Entonces, digamos que vas a hacer aquí un análisis. Aquí vienen unas líneas de código para hacer, por ejemplo, lo que sería el control de calidad. Hay una función que hace muchos pasos desde el control de calidad del paquete Skater, que se llama Percell Quality Metrics. Otra, también de Skater, que se llama Quick Percell Quality Metrics. Y todas estas funciones toman algo de tiempo de correr. Entonces, más bien les voy a mostrar lo que ya tengo en este archivo, ¿no? Entonces, podemos correr esos pasos de Quality Control. Luego podemos hacer la normalización con log norm counts. Después podemos seleccionar genes de interés con estas dos funciones, de mode gene var y get top
HVG, que es Highly Variable Gene. Estas funciones de Parcel Quality Metrics, Quick Parcel UC, nos van a ayudar para el control de calidad, Log Norm Counts para la normalización, Model Gene Bar de modelar la variación de genes, y Get Top HVGs, que es Highly Variable Genes. También nos va a ayudar para encontrar los genes que vamos a usar después para correr PSA o UMAP. Una vez que tenemos esos, podemos luego hacer clustering usando funciones como esta de Build Similarity Network Graph. Y después de eso ya podemos obtener nuestros clusters, ¿no? Usando funciones, por ejemplo, del paquete iGraph. Teniendo todo eso, es como podemos obtener clusters de células usando todas estas partes de procesamiento, ¿no? Entonces, lo que aquí se ve como digamos, unas 10 líneas de código es lo que nos va a tomar varias horas, incluso esta mañana, para aprender. Una vez que tenemos todo eso, hay funciones para visualizar los datos. Por ejemplo, está una en el paquete de Skater que se llama Plot UMAP. Y con esa función aquí podemos ver, en este caso tenemos 13 clusters para nuestro set de datos de 49,000 células. Entonces, esta imagencita aquí tiene los 49,000 puntos. Pero como pueden ver, tarda algo de tiempo en correr, ¿no? Entonces, esto está tardando un poquito, pero nada, les quería mostrar que también se puede hacer todo esto esa misma visualización, se puede hacer interactiva usando la función ggplotly del paquete plotly. Pues ahorita sigue corriendo toda esta parte el PSA. Mi computadora apenas va en el paso de PSA. Va a seguir el de UMAP y luego el de clustering. Pues ahorita ya no me voy a dejar que siga corriendo, pero una vez que termine de correr, regresamos a esta parte de visualización interactiva. Pues ese es un ejemplito de lo que vamos a estar haciendo. Ahorita me voy a cambiar de diapositivas. Un poquito aquí del trasfondo. La idea es que un tipo de infraestructura en común nos hace la vida más fácil, ¿no? Si tenemos una infraestructura en común, es más fácil para que todos podamos expandir esa estructura en común y que podamos intercambiar entre diferentes herramientas, ¿no? Sin tener que tener como funciones específicas que nos conviertan entre un formato y otro. Ale Medina y Mónica Padilla les mostraron este tipo de diapositivas ayer, donde entonces tenemos aquí una matriz de cuentas. Cada columna son las células y cada renglón son los genes, y los valores de las entradas son el número de lecturas que sobrelapó cada uno de sus genes, ¿no? En nuestra secuenciación. Tenemos nuestra tablita aquí de información de las células, donde cada renglón es una célula, cada columna es una variable de esas células, ¿no? Si se fijan, estoy llegando otra vez al objeto de Single Cell Experiment. Tenemos nuestra tabla de información de los genes, ¿no? Donde cada renglón es un gen, cada columna aquí es una variable de información del gen, ¿no? El ID del gen, el símbolo, el cromosoma. Aparte, luego, durante el análisis vamos a crear nuevas tablas. Por ejemplo, esta es una tabla donde también tenemos un renglón por cada gen y una columna por cada célula, pero ya no son las cuentas, ahora son las cuentas normalizadas. Incluso luego vamos a generar más tablas donde tenemos un renglón por cada célula y aquí una columna por cada componente principal o por cada TSNI. Pues son un montón de tablas, ¿no? Y pues es un relajo como tener todo bien coordinado, porque pues son como 5 o 6 diferentes archivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, si queremos seleccionar solo la célula, la última célula, aquí N, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en nuestra tabla de cuentas y en nuestra tabla de información de genes? Bueno, si estamos seleccionando esa última célula, en la tabla de cuentas, en realidad estamos seleccionando la última columna, ¿no?
Entonces, esta última columna en la tabla de cuentas y este último renglón en la tabla de información de las células están ligadas. Luego, si seleccionamos el gen número 2 aquí en nuestra tabla de información de genes, este renglón de la tabla de genes está relacionado a el segundo renglón de la tabla de cuentas, ¿no? Entonces, este caso es un poco más sencillo porque es el mismo renglón, ¿no? En cada una de las dos tablas. El primer ejemplo era un poco más complicado porque tiene que ver con renglones en una tabla y columnas en otra. Y al mismo tiempo no solo tenemos esas tres tablas, sino tenemos un montón de otras tablas, ¿no? Que están relacionadas a esta información. Entonces, por eso viene el objeto de Single Cell Experiment. Entonces, aquí, como lo describe, Peter, es que es como si fuera un buque de carga, ¿no? Ahora, lo que se le llama a cada una de estas partes del objeto, en inglés se le dice slot. Entonces, este objeto, Single Cell Experiment, es como este barquito, ¿no? Que nos va a llevar al puerto final, ¿no? O a muchos puertos, ¿no? Aquí tal vez cada puerto es un artículo, o un análisis, o una gráfica, no sé. Entonces, el set de datos, vamos a usar varios sets de datos. Uno de los que, de ejemplo, es el que le vamos a llamar el 416B. Y ese lo vamos a poder descargar con el paquete de Single Cell RNA-seq, con esta función de long spiking data. Lon es el apellido de Aaron Lon, que es uno de los autores del libro que estamos usando, y él generó todos estos ejemplos de datos, ¿no? Para usar. Y este es un set de datos de ratón, de varias líneas celulares para progenitoras para myeloid, que no sé cómo decirlo en español. Y fue procesado con una tecnología que se llama SmartSeq. Y este es uno, tiene un artículo asociado del 2017. Entonces, ahorita vamos a intentar hacer este objeto, digamos, como desde cero, ¿no? Estamos haciendo algo de trampa porque estamos usando los datos que ya tenía, ya estaban procesados y puestos de forma, ya estaban organizados por Aaron Loon. Vamos a obtener los diferentes componentes y vamos a construir nuestro Single Cell Experiment. ¿Qué es lo que necesitamos primero? Necesitamos la tabla de cuentas, ¿no? Que esto va a venir de nuestros archivos de FastQ, que vamos a ver procesado con otras herramientas como Cell Ranger. Entonces, esta tablita azul, ¿no? Del número con un renglón por cada gen, una columna por cada célula, ¿no? Esa la voy a extraer del objeto que ya estaba creado. Y vamos a aquí crear nuestra matriz que va a llamar counts.416b. Y para eso vamos a estar usando el paquete de Bioconductor que se llama Single Cell Experiment. Entonces, ya está mi grafiquita. Voy a cargar los datos del ejemplo de Aaron Lund y usando Single Cell Experiment voy a extraer de ese tipo de archivo la matriz de cuentas que se llama counts 4.16b. Ya que cargué los datos, vamos aquí a obtenerme nuestra matriz de cuentas, ¿no? Si pregunto qué tipo de objeto es el 416b, counts. Vamos a ver qué es una matriz. ¿Qué dimensiones tiene este objeto? Este tiene 46,000 renglones y 192 columnas. ¿Por qué es eso? Porque tenemos 46,000 genes y en este caso 192 células. Entonces, una vez que tenemos esa matriz de cuentas, podemos hacer nuestro objeto de Single Cell Experiment usando la función de Single Cell Experiment del paquete Single Cell Experiment. Es como podemos crear uno de estos tipos de objetos. Aquí tenemos que decirle cuáles son nuestras tablitas azules, que es los assays. Y aquí le vamos a decir, ok, tenemos una lista. Okay, acuérdense que puede haber aquí diferentes tipos diferentes tablas con diferentes nombres. La primera le vamos a decir que es las cuentas, ¿no? Ese va a ser el nombre counts. Y el objeto que le estamos dando es el counts.416b, que es el que acabamos de crear.
Pues haciendo eso podemos crear nuestro objeto de single cell experiment. Vamos a checar cómo se ve ese objeto que acabamos de crear, ¿no? Si lo imprimo acá, vemos que ese objetito aquí tiene los 46,000 genes por 192 células. Nos dice que los nombres de las células son estos SLX995, no sé qué. Pero también nos dice, mira, no tenemos nada de información en raw data, nada de información en cold data, y nada de información en otras partes de nuestro objeto. Pues vamos a ver qué tan grande es nuestro objetito. Aquí con la función de object size. Y vemos que es de nada más de 40 megas. Ahora, ya que tenemos nuestro objeto, digamos que queremos ver la matriz de cuentas, ¿no? Eso vive en el componente, en el compartimento que se llama assays. Entonces, hay una función del paquete de single cell experiment que se llama assays, que le podemos decir el nombre de cuál es el assay que queremos. Cuando le imprimimos el objeto, aquí nos decía que en assays tenemos una tablita azul y que el nombre de la primera tablita se llama counts. Entonces, si queremos obtener esa tablita azul de counts, la podemos extraer con la función assays. Le damos el objeto que tenemos y luego las cuentas. Entonces, esta matriz, ¿no? Si corro ese código, nos va a imprimir una matriz enorme y nos va a inundar nuestra sesión de R. Entonces, aquí realmente nada más voy a ver el mero inicio. Voy a ver los primeros 6 renglones y las 3 primeras columnas, ¿no? Nada más para que no me inunde mi sesión. Entonces, imprimo eso. Aquí vemos cómo se ve nuestra matriz de cuentas, ¿no? Los renglones aquí tienen los nombres de los genes, ¿no? En este caso son de ratón. Y las columnas tienen los nombres de las células. Y aquí tenemos las cuentas y podemos ver que para la primera célula, en los 3 primeros genes hay puros ceros. Para la segunda célula también puros ceros. Y para la tercera célula puros ceros. Entonces, esa es la tablita de counts. Ahora, del lado derecho, ¿no? Podemos agregarle más tablitas azules a nuestro objeto de single cell experiment. Pues vamos a generar una segunda tablita azul. Pues para eso voy a usar la función de log norm counts del paquete Skater. Entonces, que nada más le doy aquí como argumento el objeto de single cell experiment y lo voy a reescribir. Voy a reescribir mi objeto. Voy a crear un segundo objeto de single cell experiment. Pues vamos a ver qué cambió. Si lo imprimo, vemos que sigue sin tener nada de información en raw data, nada de información en cold data ni nada así. Pero ahora vemos que tiene aquí 2 assays y los nombres son counts, que era el que ya teníamos, y agregó otro que se llama log counts, ¿no? Entonces vamos a ver qué tan grande es nuestro objeto. Era de 40 megas antes. Y ahorita ya es de 112 megas. Entonces aumentó el tamaño de nuestro objeto. Esta es nada más una forma sencilla de mostrarles que cambió el objeto. Entonces, si queremos accesar ahora, digamos, la matriz de cuenta de log counts, podemos usar la función assay, darle el objeto y luego decir queremos los log counts. Y otra vez nada más voy a imprimir los primeros 6 renglones y las primeras 3 columnas. Los primeros 6 renglones son los primeros 6 genes y las primeras 3 columnas son las 3 primeras células. Y también, como eran ceros, siguen siendo ceros después de haber normalizado. Ahora, como estos son 2 casos muy comunes y generalmente muchos experimentos tienen la tabla que se llama counts y otra que se llama log counts. En el paquete de single cell experiment existen 2 funciones para escribir menos. Una se llama counts y la otra log counts. Log counts hace justamente esto de assay el objeto single cell y luego nos da la información de log counts. Entonces, en vez de escribir como estos, no sé, digamos 20 caracteres, podemos escribir como estos 10 o algo así. Entonces, hasta ahorita hemos creado 2 tablitas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a crear una nueva tablita azul. Y esto lo vamos a hacer de forma manual. Y vamos aquí vamos a extraer nuestras cuentas, nuestra matriz de cuentas, y le vamos a sumar 100 a todos los valores. Esto no es algo que uno normalmente haría, pero eso es nada más de ejemplo. Y vamos a guardar esta tablita azul y la queremos llamar counts-100, ¿no? Entonces, para
guardarla en nuestro objeto de single cell experiment, existe la función, otra vez con la función AC, podemos decirle, aquí no, aquí queremos crear, digamos, la matriz cuentas-100. Y entonces existe un método en este paquete para ese tipo de función de ACE y la flechita, ¿no? Que es la operación de asignar en R. Entonces, si hacemos eso, aquí puedo decir A6 en plural de nuestro objeto y nos dice, mira, ahora tenemos 3 counts, log counts, y una que le llamamos counts-100. Si nada más queremos los 3 nombres, está la función ACNames con N mayúscula, ¿no? Que esto nos da un vector de tipo carácter con esta información. Entonces aquí son, digamos, diferentes formas, ¿no? Ustedes pueden probar su propio tipo de normalización, que tal vez no haya un paquete o algo así, y lo pueden asignar de esta forma más manual, ¿no? Si vemos que tan grande es nuestro objeto, antes era como 112 megas y ahora es de 183. Entonces hasta ahorita nada más hemos trabajado con el tipo de tablitas azules. Ahora vamos a empezar a trabajar con las tablas naranjas, que son las de información de las células. Entonces, las tablitas de información de las células es que antes esta tabla, donde tenemos un renglón por cada célula y una columna por cada información de las células, ¿no? Podemos tener información de cuál era el donador, de donde extrajimos esa célula, ¿no? Puede ser de 1 hasta de 6. La condición de si era control o caso, ¿no? En este caso tenemos la variable de treatment, con células que tienen una droga y otras que eran control. Entonces, esta es una tablita que, como preguntaba, creo que Silvia, o Cintia, creo que era Cintia. Esta tablita la generamos, la podemos generar con Excel o cualquier otra herramienta de tablitas. La guardamos y la leemos en R. Pero eso lo podemos hacer de muchas formas. Pero para ligar esta tablita a nuestro objeto de single cell experiment, vamos a ver cómo se puede hacer eso. Al mismo tiempo, también tenemos nuestra tablita de información de genes. Entonces, con nuestra tablita de información de las células, es esta tablita naranja. El objeto que ahorita creamos nada más tiene 3 tablas azules, pero no tiene ninguna naranja. Entonces, vamos a ver cómo le agregamos una naranjita. Entonces aquí, voy a extraer información del objeto completo de 416B, nada más de ejemplo. Pero esta tablita la podemos crear de diferentes formas, ¿no? Esta tablita en especial, que la construimos de forma externa, tiene información de cuál es la célula, qué línea celular es, qué tipo celular es, la calidad del pozo de single cell, si pasó o no pasó, el genotipo. Esto es porque es un experimento con ratones. El fenotipo, digamos, más en detalle y el fenotipo más resumido, ¿no? Si le agregaron o no le agregaron secuencias técnicas como el ERCC, que les mencioné un poco Ale, y luego el bloque de secuenciación, ¿no? Que esta es una fecha. En 2016, en enero, el 13 de enero. Cuando secuenciaron esas muestras. Entonces aquí, esa es una tablita ya más grande. Para nuestro ejemplo aquí nada más le vamos a agregar las columnas de fenotipo y de bloque, ¿no? Entonces, ¿cómo asignamos eso a un objeto? Con la función de callData. CallData y la flechita. O sea, nuestro objeto de single cell experiment le vamos a agregar esta tablita con 2 columnas. Después de agregarlo, vamos a inspeccionar el objeto. Y checamos nuestro objeto ahorita. Vemos que ahora tenemos, seguimos teniendo las 3 A6, counts, log counts, counts 100, pero ahorita ya le agregamos en callData, vemos que ahora tenemos 2 nombres, uno se llama fenotipo y el otro es bloque. Entonces, ahorita ya tenemos una matriz de información de las células, que es esta matriz naranja. Ahora, ¿cómo podemos, después de haber creado ese objeto, cómo podemos accesar esa información? Igual con la misma función de callData, aquí podemos obtener esa matriz. Que bueno, en este caso es una tablita de 192 renglones, porque tenemos 192 células, y 2 columnas, porque nada más tenemos 2 variables explicando información de estas
células. El fenotipo y el bloque. Digamos que queremos obtener información específicamente de una variable de esta columna. Aquí hay dos formas diferentes. Una es, por ejemplo, podríamos decir call data, single cell experiment, pesitos block, ¿no? Pero para escribir menos, las personas que diseñaron single cell experiment nos crearon aquí este atajo de tal forma que puedes decir el objeto, pesitos y un nombre de columna, que ese va a ser un nombre de la columna de información de las células. No es el escenario típico que sería una célula, ¿no? Porque acuérdense que tenemos en nuestra tablita azul, cada columna es una célula. En este caso ya nos brinca directamente a la tabla naranja de información de las células. Por ejemplo, aquí puedo correr la función de table y me dice, mira, tenemos dos bloques, uno es del 2016, enero 13, y otro es 2016, marzo 25, y para cada uno tenemos 96 células, ¿no? Entonces, así es una forma como podemos ya empezar a usar los datos del single cell experiment. Ahora digamos que queremos empezar a obtener un subconjunto de nuestra tablita, ¿no? Entonces podremos decir, queremos de nuestro objeto de single cell experiment, queremos nada más los que sean de fenotipo wild type, phenotype. Aquí voy a copiar este código en mi sesión. Y si imprimo ese objeto de single cell experiment, automáticamente vamos a ver que nos hizo el subconjunto para las tablas azules. Porque ahora las tablas azules son de 46,000 renglones, que son todos los genes que teníamos, pero ahora nada más son 96 células en vez de los 192 que teníamos. Igual también nada más tenemos 96 nombres de células aquí en call names. Pues ahorita vamos a pasar a la tablita verde. La tablita verde es raw data. Esa es la tablita con información de los genes. Entonces esta tablita verde es una tablita donde en cada renglón viene un gen, pero cada columna ahora es información sobre ese gen. Puede ser el ID del gen, puede ser el símbolo, el cromosoma, la posición de inicio en el cromosoma, la posición final, si es, por ejemplo, un gen que codifica para proteínas o si es un link RNA, y así, demás información sobre el gen. Entonces, el objeto con el que hemos estado trabajando ahorita ya tiene 3 tablitas azules y una naranja, pero no tiene una verde. Entonces, le vamos a agregar aquí una verdecita. Y aquí vamos a usar el raw data. La función raw data que nos dice, mira, tenemos una tabla de 46,000 renglones, porque eso es el número de genes que tenemos, pero hasta ahorita tenemos 0 columnas, porque no tenemos información sobre esos genes. Entonces aquí vamos a descargar una base de datos de genes. Y para eso vamos a usar un paquete de Bioconductor que se llama Annotation Hub. Annotation Hub tiene aquí información de un montón de organismos y de diferentes bases de datos para genes de diferentes versiones y así. Entonces aquí voy a cargar Annotation Hub y voy a buscar específicamente, ese es un set de datos de ratón, que es mus músculos. Voy a buscar específicamente la versión de Ensemble, versión 97 para ratón. Entonces aquí Annotation Hub me dice, mira, estoy viendo y ya tenías unos datos que en tu computadora. Ahí tenés el resultado de la búsqueda. Nos va a mostrar que hay una entrada en Annotation Hub con el identificador AH de Annotation Hub 73905. Y aquí nos dice, mira, encontré una sola entrada para mus músculos Ensemble versión 97 y se llama esto AH73905. Esta versión la agregaron en 2019. Y bueno, aquí viene. Nos dice, mira, si quieres usar ese, tienes que usar esta sintaxis de los 2 corchetitos. Voy a usar esa sintaxis de los 2 corchetitos. Y voy a guardar ese objeto de la anotación en un objeto que le va a decir EnsembleDB.
Entonces ese objeto yo ya lo tenía descargado, o sea, los datos yo ya los tenía en mi computadora, por eso lo está cargando del caché. Y eso toma unos segunditos en cargar. Y aquí hay una función que existe para cosas de anotación que se llama MapIDs, donde le voy a dar los IDs que yo tengo, que son de la base de datos de tipo GeneID, y lo que quiero es que me diga el nombre del cromosoma. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí, para obtener los cromosomas de mis genes. Una vez que yo haya tenido los cromosomas de mis genes, se los voy a asignar a mi raw data con pesitos aquí y le voy a decir que lo quiero en la columna chromosome. Una vez que ya hicimos eso, podemos ver aquí en raw data que sigo teniendo mi tabla ahora de igual de 46,000 renglones, que es el número de genes que tenemos, y ahora tenemos una columna que en este caso es el nombre del cromosoma, que viene como 1, 2, y hay unos cromosomas raros como GLL, no sé qué. Vamos a ver nuestro objeto de qué tan grande es. Y realmente esa información del cromosoma no le agregó mucho. Creo que eran 182 megas antes y ahora son 184. Teniendo esa información ya de los cromosomas, podemos decir, ok, quiero obtener el subconjunto de genes que están en el cromosoma 3. Entonces eso lo podemos hacer con raw data y los pesitos, la columna chromosome, y decir queremos que sea igual a, con los dos iguales, al valor 3. Ahora, como vimos con LEDA, tenemos 563 genes que no tienen nombre, entonces que son NA en R. Entonces, si usamos nada más este rollo de igual a 3, vamos a obtener un error, porque para los NAs no nos puede hacer la evaluación de si es igual o no. Entonces, para eso vamos a usar la función which, que nos va a regresar realmente las entradas que sí son igual a 3 y va a poder lidiar con los NAs. Los elimina, digamos. Pues si hago eso, aquí mi objetito de single cell experiment sigue teniendo las tres tablas azules del counts, log counts, count 100. Sigue teniendo la información de las 192 muestras en call names. Seguimos teniendo aquí fenotipo y bloque. Pero el número de renglones pasó de 46,000 a 2,800, porque nada más tenemos 2,800 genes en el cromosoma 3. Pues aquí de forma automática, ¿no? Nos hizo el subconjunto. Por último, podemos tener información en algo que se llama el metadata, en el single cell experiment. ¿Qué es el metadata? Bueno, aquí lo resume bastante bien Peter con un emoji. El metadata es como el Wild West o como Vegas, ¿no? Aquí todo se vale, puedes poner lo que quieras en tu objeto. Que por ejemplo es lo que yo usé para los datos de transcriptómica espacial para poner la información de las imágenes. Y la idea es que tú lo uses para explicar más de tu experimento y demás, pero ninguna función realmente utiliza esa información después, ¿no? Es para que el objeto de single cell experiment sea flexible, pero no es obligatorio usarlo. Entonces aquí, por ejemplo, podemos asignarle una lista donde podemos decir, tenemos un elemento de la lista que se va a llamar genes favoritos con 3 genes. La información de quién analizó los datos, ¿no? En este caso es Pete, ¿no? Peter. Y puedes aquí tener lo que quieras, ¿no? Entonces es como una parte ahí de extra, digamos, del objeto. Hay funciones que agregan información. Perdón. Entonces, voy a regresar aquí, poner esto en grande. Entonces, hasta ahorita ya vimos cómo usar los assays, que es la información principal, que es estas tablas de cuentas, ¿no? O cuentas normalizadas, o cuentas más 100, lo que quieran, ¿no? Tenemos nuestra información de las células, que es el call data. Nuestra información de los genes, que es el raw data. Y luego podemos tener información a nivel del experimento, que es el metadata. Pues todo esto es parte en realidad de lo que se llama Summarize Experiment. Y eso no es
single cell experiment. Single cell experiment está derivado del summarized experiment y lo expande. ¿Para qué necesitamos el single cell experiment y no el summarized experiment? Porque en single cell es muy común que tengamos información de nuestras células reducidas, ¿no? Eso puede ser PCA, TSNE, UMAP. Podemos tener como experimentos alternativos. Entonces, por eso fue necesario crear la clase de objetos Single Cell Experiment, que es una extensión de Summarized Experiment. Esas son las tablitas moradas y otros elementos que no están en esta imagen. Entonces, ¿cómo podemos agregar una tablita morada? Está esta función de scatter, que nos va a correr PCA, y eso nos va a agregar información a nuestro objeto de Single Cell Experiment. Si lo imprimo, seguimos teniendo 2 columnas de metadata, 3 tablitas azules, ¿no? Tenemos todavía información de 192 células, ¿no? Esa información que tenemos es fenotipo y bloque. Pero ahorita en Reduced Dim Names ya apareció algo. Ahora dice que tenemos un elemento, y ese elemento se llama PCA. Entonces, al correr la función scatter run PCA, eso fue lo que hizo. Lo sobreescribimos nuestro objeto y lo actualizó agregando este pedacito. ¿Qué es este pedacito de PCA? Bueno, usando la función reduceDim, podemos ver ese objeto. Ahora, esta es una matriz y esta matriz va a tener 192 renglones porque tenemos 192 células. Y va a tener, no sé cuántas columnas va a tener. Eso depende de cuántos componentes principales calculó. En vez de imprimir todo, nada más voy a imprimir la parte de arriba hasta la izquierda. Voy a imprimir los primeros 6 renglones y las 3 primeras columnas. Entonces aquí vemos, tenemos las células en renglones y en las columnas tenemos el componente principal 1, el 2 y el 3. De igual forma podemos agregar una segunda tablita morada, ahora usando la función runTSNE. Si imprimo el objeto, ahora vemos en reduceDim Names que tenemos 2 elementos, el PCA y el TSNE. Entonces aquí voy a imprimir ahora la parte de arriba del TSNE y vemos que tenemos nuestra matriz con 192 renglones. Aquí nada más imprimí los 6 primeros. Y esta matriz nada más tiene 2 columnas y no tiene nombre, ¿no? Esta función de runTSNE no le puso nombre a las columnas, ¿no? Podemos correr ahora, por ejemplo, UMAP. UMAP es otra forma de reducción de dimensiones, ¿no? Y aquí lo estoy corriendo de forma manual, ¿no? Y vamos a ver que hay otra forma más sencilla de correrlo después. Pero eso es nada más un ejemplo de cómo podemos crear una tablita extra y luego pegársela a nuestro objeto. Se la vamos a pegar a nuestro objeto usando la función reduceDim. Ahorita le estamos dando un nombre nuevo que es UMAP. Y estamos usando la flechita para asignar esa nueva matriz, ¿no? Entonces, bueno, UMAP tarda un poquito en correr. Varios de estos pasos tardan algo en correr. Y ya si tienes un set de datos, digamos, como de verdad, de hoy en día, puede tardar varias horas en correr. Bueno, aquí ya terminé de calcular esa matricita y se la voy a agregar, ¿no? Se la agregué aquí en reduceDim. Y con la función head voy a ver el inicio. Con reduceDims podemos aquí ahora ver, igual que como era, reduceDims en plural es lo mismo que assays en plural. Pero en vez de assays nos daba la información de las tablas azules que tenemos. reduceDims nos da la información de las tablas moradas. Que en este caso nos dice, mira, tenemos una que se llama PCA, otra que se llama TSNE y otra que se llama UMAP. Entonces, eso es como podemos agregarle elementos, ¿no? Entonces, hasta ahorita ya vimos la parte morada. Ahora viene la parte de experimentos alternativos. Los experimentos alternativos no salen en esta imagen. ¿Por qué? Esta es una cosa así como de Inception. Un experimento alternativo es a la vez un single cell experiment.
Pues aquí voy a obtener del que teníamos ya construido por Aaron, voy a extraer el experimento alternativo que le llaman el ERCC. Entonces vamos a checar qué es este experimento alternativo. Si lo imprimo, veo que, mira, me dice clase Single Cell Experiment. Tienen 92 renglones, o sea, solo 92 genes, que en realidad son en este caso secuencias del ERCC. Y tiene 192 columnas porque teníamos 192 células. Tiene solo una tablita azul que se llama Counts. No tiene metadata. En raw data tiene solo una variable que se llama longitud, length. Y en columnas tiene aquí los nombres de las 192 células. No tiene nada de información sobre esas células. Entonces ese es nuestro experimento alternativo. Se lo vamos a agregar al que ya tenemos, a nuestro single cell experiment, y le vamos a dar el nombre de ERCC. Entonces aquí lo corro usando la función alt-exp. Voy a checar nuestro objeto que estamos construyendo. Sigue teniendo todo lo de antes, pero ahora en alt experiment means nos dice, mira, ahora tenemos un nombre que se llama ERCC. Vamos a ver qué tan grande es nuestro objeto. Y pues sigue siendo del mismo tamaño, porque este experimento alternativo no le agregó casi nada de memoria, ¿no? Ese es como el diseño de este tipo de objetos, para que sean eficientes en memoria. Igual que con reduced DIMMs y con assays, podemos usar la función alt-exps de alt experiments y podemos ver aquí la lista de experimentos alternativos. ¿Por qué es útil esto? ¿No? ¿Por qué queremos usar los experimentos alternativos? ¿No? Es útil porque si hacemos un subconjunto, digamos, de nuestro objeto principal, queremos nada más las primeras 10 células, ¿no? Eso lo hacemos con los corchetitos cuadrados. Al inicio no le damos nada porque queremos todos los 46,000 genes. Y luego coma, queremos las 10 primeras columnas que son las células. Si hago eso, ¿no? Entonces aquí tenemos nada más 10 columnas en nuestro objeto, ¿no? Y si acceso los experimentos alternativos, me va a decir, mira, también nada más tenemos 10 columnas. Entonces, automáticamente hizo el subconjunto en nuestro experimento alternativo al tener todo ligado en nuestro objeto de single cell experiment, ¿no? Y este objetito chiquito va a ser ya más mini, es de 15 megas, ¿no? Entonces, esa es una forma de compartir información. Voy a regresarme aquí a esta parte acá morada. Es una forma de los experimentos alternativos, es una forma de tener nuevas tablitas verdes, azules, naranjas y moradas, pero que tienen cierta relación, ¿no? En realidad es una forma de tener otra tablita verde y azul porque la naranja y morada se quedan idénticas. Entonces es como este mundo donde tenemos, o sea, sí es este mundo de Inception porque, digamos, la tablita naranja y morada son como las tablitas madre, y las tablitas hijo es, por un lado tenemos la información grande de todos los genes, que eran 46,000 genes con columnas de 46,000 renglones por 192 células. Esa es una sección. Y otra sección, nuestro experimento alternativo, es este otro mundo donde nada más tenemos 92 renglones, que eran las 92 secuencias de ERCC. Y tenemos, por lo tanto, nuevas tablitas azules mucho más chiquitas, ¿no? 92 renglones por 192 columnas. Y la información de esas células sigue siendo la misma, que es la tabla naranja. Entonces, esa es donde viene aquí esta línea punteada de los experimentos alternativos. Entonces, hemos estado motivando y explorando diferentes partes de lo que se llama este objeto Single Cell Experiment, que es un objeto de R que es como si estuviéramos en El Señor de los Anillos, ¿no? Es un anillo para controlar a todas estas tablas, ¿no? Tenemos tablas de información de los genes, donde tenemos un renglón por cada gen, e información de esos genes, como puede ser el cromosoma, la ID del gen, el nombre del gen.
Esas son diferentes columnas en la tabla verde. Luego, eso digamos es solo una tabla. Tenemos la tabla azul, que es la tabla de información de número de lecturas para cada gen en cada célula. Eso lo representamos como una matriz, donde cada renglón es un gen, cada columna es una célula. Cada celda de esta tabla es el número de cuentas que sobrelapó ese gen en esa célula. Y típicamente esa es la matriz de cuentas que le llamamos counts. Pero podemos tener varias matrices relacionadas. Por ejemplo, podemos hacer una con datos normalizados, que sería la azul clarito, o log counts, por ejemplo. O podemos sumarle 100 o hacer cualquier transformación con esos números que queramos. Y eso nos va a dar más tablitas azules. Ahora, estas dos tablas, ¿no?, que tenían los genes en renglón, se relacionan con otras tablas donde vamos a tener, en cada renglón vamos a tener cada una de las células, que eran las columnas de la tabla azul. Por eso tenemos esta flechita aquí que básicamente nos hace como una transpuesta, ¿no?, de la tabla. Entonces esta tablita naranja va a tener un renglón por cada célula y una columna por cada variable que nos dé información de esas células, que puede ser el ID de la célula, el sexo, por ejemplo, la edad de la persona, de qué persona extrajimos esta célula, cuándo secuenciamos esta célula, ¿no? Ese tipo de información. Luego, una vez que tenemos esas tres tablas, luego podemos construir más tablitas moradas. También tenemos un renglón por cada célula, pero ahora vamos a tener una columna por cada pedazo de información que tengamos, que puede ser, por ejemplo, podemos tener 50 componentes principales. Entonces sería una tablita de 50 columnas y el número de renglones sería igual al número de células que tenemos. En el set de datos que hemos estado usando, de ejemplo, tiene 192 células. Aparte de eso, podemos tener información en el metadata, que es información del experimento como tal. Podemos tener lo que se llaman experimentos alternativos, alternative experiments, que son otra colección de tablitas verdes y azul ligadas a nuestras tablas naranja y morada, ¿no? Y por último, ahorita nos queda esto que se llama los size factors. Los size factors, que son los factores de tamaño, esos son útiles para el proceso de normalización. Entonces, vamos a ver dónde se almacenan esos factores de tamaño. Hasta ahorita no hemos visto dónde van. Podemos usar la función sizeFactors para extraer esa información. Ahora, nuestro ejemplo del objeto actual, no tenemos nada, ¿no? Está vacío, porque no hemos estimado esos tamaños de factores de librería, ¿no? Ahora, hay una función en Scrum que se llama ComputeSumFactors, que es esa función, si la corremos, al igual que otras funciones que hemos usado, nos va a regresar un objeto de single cell experiment con un poco de información extra. Entonces toma un poquito de tiempo en correr. Y voy a usar nada más la función de head en esos size factors para ver qué tenemos ahora, después de correr. Una vez que corrió, podemos ver aquí el inicio de este objeto de size factors. Y nos dice, mira, aquí tenemos unos valores. Y estos valores hasta ahorita no nos hacen mucho sentido. 0.69, 0.8. Vamos a ver más adelante qué representan. Otra forma que los podemos hacer es los puedes calcular de forma manual. Entonces, por ejemplo, la función library size factors del paquete Skater los va a calcular de forma manual. Y los podemos asignar manualmente usando la flechita a la función de size factors. Entonces, es otra forma de hacerlo. Y esta función regresa a otro tipo de factores de tamaño diferentes a los que regresa la función ComputeSumFactors. Entonces, por ejemplo, aquí el que era 0.69 ahora es 0.74, ¿no? Eso tiene que ver con las diferentes formas de normalización que existen. Entonces, si me regreso a las diapositivas acá en la diapositiva 4 vimos un montón de código, ¿no?
de ahorita de cómo jugar con este objeto de single cell experiment. Y ahorita, pueden descargar ese archivo si quieren, porque eso tal vez el correo del código tal vez les va a ayudar para las siguientes preguntas y ejercicios que tengo para ustedes. Pero en este caso son un poco más generales y no a fuerzas necesitan jugar con los datos, ¿no? Entonces, si no lo pudieron correr o no tienen R4.0 o cosas así, en esta diapositiva anterior viene como todo el código y todo el output para que lo puedan ir viendo, ¿no? Aquí tengo varias preguntas que quiero que trabajen. Una es que me digan cuál es la función que define la clase del objeto Single Cell Experiment, SC. Luego otra es que me digan cuáles son los tipos de columnas que siempre debe contener. Ay, esto lo escribí mal. Los tipos de tablas. Estas tablas, perdón, no columnas. Que debe contener el objeto asignos SC. Luego, ¿dónde usamos los call names del single cell? ¿Dónde usamos esa información? De forma similar, ¿dónde se usan estos nombres de row names? Y esto no lo van a poder hacer a menos de que hayan corrido el código. Pero quiero que me digan ya sea cómo calcular el número de componentes principales que tenemos o, o sea, el código para extraer esa información o el número como tal. Y esta es una más avanzada para los grupos que quieran que vayan más rápido. Quiero que me digan cuáles son los 3 cromosomas que tienen la media de expresión más alta de todos los cromosomas. ¿No? Y si van muy, muy rápido, tengo otro ejercicio con los datos de ERCC. Y eso es que hagan una gráfica para cada célula mostrando el número de cuentas de ERCC esperadas versus las observadas. Y aquí les doy la liga al archivo de ERCC, que es una tablita que pueden leer con R, que tiene la información de las cuentas esperadas de estas 92 secuencias. Estos son los ejercicios que tengo. Este era un ejercicio más avanzado que se los voy a platicar, ¿no? Que era el de usar las cuentas de ERCC. Y aquí les decía que ahí está una liga al archivito que tiene la información de estas cuentas. Este es un archivito de texto que tiene 92 renglones porque son 92 secuencias únicas de ERCC. Y aparte tiene aquí en el primer renglón los nombres de las columnas. Entonces es una tablita que podemos leer directamente en R. Para verlo como más fácil, ¿no? Entonces, yo lo voy a leer en R usando la función read.delin, ¿no? Pero hay varias formas de leer tablas de este estilo en Internet. Pues voy a usar la función view con B mayúscula, nomás para ver esta tablita aquí en R. Entonces aquí tengo esa misma tablita con cada renglón para las secuencias de ERCC y las diferentes columnas, ¿no? Entonces, ese puede ser un caso donde dices, ok, tal vez podemos usar el código que alguien más escribió, ¿no? Para hacer este paso. Entonces, aquí en este caso, lo que tenemos en esta tablita son estas secuencias de ERCC, que también las tenemos en nuestro objeto de single cell experiment. Esas las tenemos como el alt experiment. Si veo aquí los primeros nombres de los genes, digamos, o sea, las secuencias de ERCC, veo que aquí viene, en nuestro objeto tenemos 0002, luego 003 y así. Mientras que esta tablita que tenemos acá está en otro orden, viene ERCC 001130, luego el 004 y así. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es alinear las tablas, o sea, ponerlas en el mismo orden. Entonces, para eso voy a usar la función match de R, para decir, quiero estos nombres que son mis secuencias de ERCC, las quiero ver si existen en mi tablita de información que bajé de Internet. Entonces, aquí obtengo este objeto M, que es un vector de enteros. Entonces me dice que, por ejemplo, mi primer número, que era el 0002,
corresponde al renglón 70 de mi tabla ERCC Info. Entonces ahora aquí ya tengo, veo que todas mis 92 secuencias sí las tengo, ¿no? No hay ningún NA. Una vez que verifico eso, puedo reordenar mi tablita de ERCC Info. Si reordeno mi tablita de ERCC Info, ahora vemos que es el mismo orden, 002, 003, 004, 009, etc. ¿no? Entonces, ya que tenemos la información en el mismo orden, aquí hay diferentes formas. Una opción sería agregar esa información de la columna que quiero a mi objeto de Single Cell Experiment. Aquí lo que voy a hacer es, primero voy a normalizar las cuentas de ERCC, de nuestro experimento alternativo. Normalizo esas cuentas. Y luego voy a decir, ok, voy a hacer una gráfica para las primeras dos células. Este lo podríamos hacer para todas las 192, ¿no? Pero aquí lo voy a hacer en un for, en un ciclo for, donde para cada una de ellas voy a graficar la columna que se llama Concentration in Mix 1, que esa es la concentración esperada, contra las cuentas de mi experimento alternativo. Creo que tenía que haber usado log counts en vez de counts. En fin, sí, creo que aquí tengo un errorcito. Bueno, extraigo la información de mi experimento alternativo, pero no quiero toda la matriz entera de cuentas. Nada más quiero la columna I, que esa es la variable en la que estoy haciendo mi ciclo de for, ¿no? Después digo que mi variable X, mi eje X es las cuentas log norm, el eje Y es la concentración esperada. Puedo agregar el título y para eso voy a extraer los nombres de las columnas, ¿no? De mi experimento alternativo, aunque los puedo extraer desde el experimento global, no tiene que ser el alternativo, pero nada más quiero la columna I, ¿no? Y luego voy a poner todas en los mismos ejes de dimensiones, ¿no? Y por último aquí le voy a agregar una línea diagonal que empieza en Y igual a 0 y tiene una pendiente de 1. Entonces, si corro todo eso, entonces sí, aquí logramos crear nuestras grafiquitas, ¿no? Y aquí me equivoqué un poco, porque están fuera de la diagonal. Creo que es porque usé las cuentas directamente en vez de log. No. Bueno, luego lo arreglo. Pero el chiste es que puedes graficar aquí la línea esperada, puedes comparar los valores esperados contra los observados de la concentración. Entonces, generalmente pasa esto. Los que son como de concentraciones muy baja, luego no tenemos nada de datos para ellos. Y eso es pues, muy común en proyectos de single cell experiment, en contraste contra los de bulk RNA-seq. Entonces, eso te muestra que, por ejemplo, las que son secuencias muy raras, esas no las vas a ver en tus proyectos de single cell. Simplemente porque no tienes suficientes lecturas, ¿no? Y la idea es que luego puedes medir la distancia entre cada punto y la diagonal, y eso te da una idea de qué tan diferente es lo que esperas versus lo que observas, ¿no? Voy a arreglar esta gráfica porque la diagonal debería estar más cerquita de estos puntitos. Pues eso es una medida que luego se usa para checar si la calidad de esa célula es buena o no. La distancia entre los puntos y esa diagonal. Por eso se las quería mostrar. Pero como ven, es un código más avanzado. Voy a regresar a las diapositivas de Pete. Porque él aquí nos muestra código para ahora sí crear un objeto single cell experiment
como de verdad, ¿no? Usando datos procesados por otras herramientas. Pues hay muchas otras herramientas que existen para procesar los datos crudos de Single Cell Experiment, que son archivos en FASTQ. Entonces depende de la tecnología, ¿no? Qué tipo de herramientas hayas usado. Una muy común es Cell Ranger, porque esa es la herramienta desarrollada por 10x Genomics para sus archivos de secuenciación. Y hoy en día es la tecnología de Single Cell Experiment que más se usa. Pues, por ejemplo, ahí existe el paquete Droplet Utils que tiene la función para leer las cuentas de 10x Genomics que se llama Read 10x Counts. Hay otro paquete de Bioconductor que se llama Single Cell Pipe y ese te genera un montón de archivos y lo que sea en unos directorios que tienen cierta estructura. Entonces, pues, ese paquete tiene la función Create Single Cell Experiment por el directorio. Ahora, puede ser que te hayas metido a Geo o otras bases de datos y hayas descargado los archivos en .csv o otro tipo de archivos, ¿no? Entonces, ahí puedes usar desde funciones de rbase como read.delim o fread, que te lee datos en tablas mucho más rápido, hasta funciones, por ejemplo, del paquete Scalar o del paquete Matrix, ¿no? Que te leen ese tipo de formatos de archivos. Si te dan así archivos medio raros, aquí dice PIT, que vas a tener que tener mucha paciencia. Entonces, digamos que corriste Cell Ranger. Si corriste Cell Ranger, este es un ejemplo que en 10x Genomics, en esta URL, nos dan un tar.gc con los archivos de ejemplo. Entonces, aquí vamos a usar el paquete de BioC File Cache para descargar esos datos de la página web a nuestra computadora. Una vez que los descargamos, vamos a usar la función onTar para descomprimir esos archivos en un directorio temporal. Después de descomprimirlos, vamos a encontrar dónde viven usando la función filepath. Y aquí podemos ver, digamos, qué archivos se ven. Si hacen todo esto, van a ver que hay una lista de archivos ahí. Ya que tenemos todos los archivos para leerlos en R, está la función esta de read 10x counts de droplets utils. Entonces, si la corremos, nos va a crear un single cell experiment. Entonces, voy a correr eso yo también acá. Yo ya descargué los datos, entonces, y ustedes también deberían haberlo hecho, ¿no? Ayer. De tal forma que ya los datos ya los tenemos en la computadora, ¿no? No tenemos que descargarlos del internet. Entonces, podemos descomprimirlos, leerlos. Aquí voy a ver cuántos archivos tenemos. Aquí tenemos 10x Genomics y Cell Ranger te organizan los archivos en 3 tablas con diferentes formatos. Okay, ya tengo mis archivos. Pues ahorita ya puedo leer esos archivos en R usando esta función de read 10x counts. Y aquí voy a checar cómo se ve nuestro objeto. Tarda un poco porque pues, tiene que leer los archivos de estas matrices. Pueden ser algo grandes, ¿no? Ya lo leyó. Aquí lo voy a checar y estos datos son de 33,000 genes a lo largo de 7,200 células. Y vemos que ya nos llenó algo de información, nos da información del sample, del barcode. Tiene un poquito de información del gen, que es el ID, el símbolo y el tipo, ¿no? Tiene aquí nuestro assay de counts, pero no tiene, por ejemplo, ningún PCA ni nada calculado, ni ningún experimento alternativo, ni nada así. Entonces, este set de datos es de 130 megas, ¿no? La información que viene aquí del tipo la podemos incluso almacenar después como un experimento alternativo con esta función de split alternative experiments. Entonces ahorita ya tenemos como experimentos alternativos el antibody y el capture, ¿no? Ese es muy específico de este set de datos, ¿no? Ahora digamos que descargaron Single Cell Pipe y usaron esa herramienta, ese paquete de Bioconductor para procesar sus archivos de FASTQ. Eso, aquí vamos a descargar
una persona que compartió sus datos vía GitHub. O sea, ni siquiera vía una base de datos, sino vía su propio repositorio. Ahí compartió unos archivos. Entonces vamos a descargarlos con BioC File Cache. Los vamos a descomprimir con unzip. Y dentro de todos esos archivos, dentro de ellos tienen un directorio que se llama Data. Adentro de él tienen otro que se llama vcore.ko. Y adentro está RPI10. Entonces ahí adentro de todos esos archivos, en este repositorio de GitHub, ahí tienen una tablita de CSV, que es la información de las cuentas, y otra que dice las estadísticas, que son los archivos de salida de Single Cell Pipe. Pues usando Single Cell Pipe, vamos a crear este objeto de Single Cell Experiment usando este directorio donde tienen estos dos archivos, el CSV de GeneCount y el archivo stat. Pues otra vez estamos leyendo datos de una matriz a R, eso tarda un poquito de tiempo. Y una vez que ya lo leímos, este es un set de datos de 19,000 genes a lo largo de 380 células. Eso tiene más información. En los call names tenemos, bueno, aquí tienen los nombres, pero en el call data tenemos 7 columnas, ¿no? Que viene, por ejemplo, una columna de si está alineada a IRCC, número de lecturas alineadas al mitocondrial, etc. ¿no? Este objetito ya memoria es de 31 megas. Este es uno bastante chico, ¿no? Por eso lo usamos ahorita de ejemplo. Ahora digamos que que les gustó Array Express, que es una base de datos donde la gente comparte sus archivos. Este es del EBI. Esta es una de las opciones que les decía Ale Medina. Entonces aquí, digamos, hay un experimento que tiene el ID EMTAB 5522. Y ahí compartieron una lista de archivos, ¿no? Uno que es un zip, otro que es un archivo TXT. Y ahora sí, eso pues, es muy específico de este experimento y de cómo lo compartieron, ¿no? Otra vez usando BioC File Cache, vamos a descargar los datos y los vamos a almacenar en la compu. Yo ya los tenía almacenados. Tenemos que también descomprimirlos. Y vamos a ver qué archivitos tenemos. En este caso vienen 4 tablas, que son las cuentas. Dice Calero, 2016, enero 2013, Poliora. Entonces, usando comandos de R manuales, vamos a leer el count Calero. Esta es una tablita que tiene una columna que se llama length, que va a tener la longitud de los genes. Esa la vamos a extraer aparte. Y el resto de las columnas en esta matriz son las cuentas. Entonces vamos a eliminar esa primera columna, que es la de las longitudes de los genes. Quitamos eso. Y ahora vamos a leer información de las células. Vamos a poner en otra tablita que se llama Data Frame. Las tablitas no vienen en el mismo orden, tenemos que ponerlas otra vez en el mismo orden. Después de eso tenemos que agregarle a nuestra tablita la longitud de los genes. Y ya que hicimos toda esa chamba, ahora sí puedo usar Single Cell Experiment y crear nuestro objetito, ¿no? Y así ya tenemos nuestro objeto de Single Cell Experiment. Aquí en R con 46,000 genes a lo largo de 96 células. Con la siguiente información, tenemos 50 variables de información de las células como tal. Como ven, hay un montón de formas diferentes de cómo crear estos objetos y varía muchísimo de dónde los sacan, ¿no? Es muy posible que ustedes realmente nada más usen Cell Ranger, ¿no? Porque es como la tecnología dominante hoy en día. Y entonces, en ese caso es tan sencillo como usar la función read the next counts. Pero otros casos son más complicados. Y ahora sí que depende cómo es que la gente comparte los datos, ¿no? Entonces, tal vez tienen que escribir su propio código de R para leer. Muy bien.
Vamos a ver aquí un pequeñito de un mini resumen de lo que vimos en esta sección. Entonces, el objetivo principal de esa presentación era que aprendieran a usar el objeto de Single Cell Experiment, que lo conocieran, que conocieran los diferentes componentes de este objeto, que son el raw data, la tabla de información de los genes, el assays, que es la tabla de información de las cuentas y versiones modificadas de las cuentas, la tabla de información de las células, que es el cold data, y tablas extras que son que las calculamos nosotros en nuestro análisis, como puede ser la tabla de componentes principales, ¿no? También vimos lo de experimentos alternativos, que es como esta diagonal, esta línea punteada. Van a usar en la clase de Single Cell Experiment si usan R y Bioconductor para analizar sus datos de Single Cell. Pues por eso es muy importante, porque sin importar qué paquete de Bioconductor usen para Single Cell, van a estar usando esta clase, ¿no? Este tipo de objetos. Entonces, ya sea que quieran usar Skater o que quieran usar bueno, Scrum, ¿no? O quieran usar otros paquetes, van a usar este tipo de infraestructura, ¿no? SymbiWave, otros, ¿no? Entonces hay al menos como 70 paquetes de Bioconductor que usan esta estructura, ¿no? Y entonces les va a ser muy útil para compartir sus archivos con otras personas, ¿no? Los ejemplos que nosotros usamos al mero inicio, donde era solo una función que ya te descarga el Single Cell Experiment de Experiment Hub, eso es muchísimo más sencillo de lo que vimos hasta el final, de un montón de scripts de R para descargar los datos y procesarlos y leerlos en R y todo eso. Esta carita así es porque si usan Seurat o si usan otras herramientas, pues sí hay algo de opciones, pero si checan en esta página web de la sección del libro de interoperability, van a ver que no existe mucho. Y Seurat cambia seguido y bueno, hay un montón de rollos allí. Unos medio técnicos, otros más de cuestiones humanas. Que tristemente no todos, no todos quieren usar. No todos compran la idea de usar una infraestructura similar, ¿no? Entonces, Seurat es muy usado, ¿no? Pero del punto de vista de los programadores no es muy flexible ni nada, o sea, no te permite construir mucho encima de él y hay como muchos problemas, digamos. Entonces, si tienen sus datos, para llegar a Single Cell Experiment pueden usar un montón de opciones diferentes, que ya vimos algunos ejemplos ahí. Y hasta ahorita vamos aquí en la parte de construir nuestro Single Cell Experiment y de entender cómo es este objeto. Vamos a seguir ahora en la sección de control de calidad.